placer, como siempre, poder conversar y trabajar con ustedes en esta clase. Es un gusto poderlos volver a ver este día. Estamos en la cuarta clase del curso y para hoy también tenemos temas y aspectos muy importantes sobre probabilidad que me gustaría que podamos ir discutiendo, que ustedes puedan consultar y que puedan quizás en alguna parte, digamos, poder profundizar en sus conceptos previos que tienen sobre probabilidad, que ya han visto anteriormente, y que vayan agregando más elementos a todos esos conocimientos. Ahora que estamos la mayoría ya, iniciamos la clase. Bienvenidos y bienvenidas. Ok. Continuando con lo que teníamos la clase anterior, con respecto a probabilidad, entonces vamos a trabajar en esa línea con algunos elementos y aspectos, digamos, de relevancia que también tenemos que volver a conversar hoy, y espero que eso también ayude a afianzar los conceptos previos. Pero recuerden, la probabilidad o los estudios sobre probabilidad y estadística gobiernan este mundo, ¿verdad? Técnicamente, muchos de los procesos y muchos de los fenómenos o de los eventos que normalmente trabajamos están gobernados por modelos probabilísticos. En el caso nuestro, entonces, hemos tratado de poder ir incorporándonos poco a poco con diferentes elementos de teoría, de conjuntos y de teoría de combinatoria, y ahora vamos a utilizar esas dos herramientas. Vamos a trabajar eso para la clase de hoy precisamente. Recuerden que tenemos elementos de teoría de conjuntos. Es por un lado, y por el otro lado tenemos combinatoria o fórmulas o conteo. ¿Okay? Esos dos elementos de combinatoria y conteo se unen para alimentar la probabilidad. ¿Okay? Entonces, las propiedades que nosotros hemos conversado sobre teoría de conjuntos y sobre combinatoria y conteo se unen de cierta manera para que podamos generar cálculos de probabilidades. Y por supuesto, entonces, una vez que hayamos avanzado en probabilidad, tenemos que seguir estudiando más adelante cómo se distribuyen y cómo se generan y cómo se estudian las formas más comunes de los eventos y de los fenómenos que ocurren en la realidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, con probabilidad, vamos a tratar de describir, de conocer cuáles son esas formas más comunes que siguen los eventos, ¿verdad? Si tenemos un evento o un fenómeno que es más orientado hacia el conteo, pues entonces vamos a saber que vamos a tener que utilizar distribuciones de Poisson. Si estamos hablando con eventos que tienen categorías, ya sean ordinales o nominales, entonces vamos a saber que por ahí tenemos que ir trabajando más con el teorema, perdón, con la distribución de Bernoulli o la distribución binomial. Entonces ustedes ahí pueden ir reconociendo a dónde es que se adaptan cada una de esas formas comunes. Recuerden, hay muchísimas, bueno, no muchísimas, hay muchas distribuciones que ya han sido estudiadas y que tienen todas sus propiedades. Esas distribuciones aquí en el curso vamos a seguir estudiándolas a nivel discreto, y hay otras que son a nivel continuo que seguirán en los otros cursos, y hay otras que no necesariamente han sido estudiadas, que esas tenemos que estudiarlas en el momento de la ocurrencia de los fenómenos. Entonces ahí es donde tenemos que tener las propiedades, las generalizaciones o las abstracciones de las otras distribuciones ya bien conocidas para poderlas transmitir a cuestiones que son novedosas, digamos, o que surgen en el momento, y que en ese momento tenemos que generar una distribución que no necesariamente conocemos. Así que eso es principalmente varios de los elementos. Entonces, por eso, para hoy, entonces nos vamos a quedar en esta primera parte, como les decía. Entonces, en esta primera parte vamos a trabajar sobre
elementos de probabilidad que les ayude a complementar teoría de conjuntos con combinatoria. En las siguientes clases vamos a ver ejercicios adicionales y también posteriormente vamos a utilizar en esos ejercicios toda la teoría que hemos visto hasta el momento. Entonces, por ahora están teniendo como un marco general de todos los elementos necesarios para enganchar con probabilidad y a partir de ahí entonces ya podemos ponerlos en contextos de problemas. Ok, entonces vamos a trabajar precisamente con este concepto de probabilidad que ustedes ya me decían la otra ocasión sobre que eran elementos que estaban o que la probabilidad se podía definir desde diferentes perspectivas. Una de esas perspectivas es precisamente la perspectiva clásica, la otra perspectiva es la frecuentista y la otra perspectiva es la bayesiana. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar bajo esos tres elementos durante el curso para que ustedes tengan todas las posibilidades de poder utilizar la interpretación de probabilidad que así se requiera. ¿Ok? Entonces vamos a retomar en esa línea. Ok. Vamos a parar por aquí para que gaste menos. Ok, ahora sí. Vamos a aclarar algunos conceptos que son relevantes para poder introducir la notación y precisamente vamos a empezar con el concepto de que ustedes ya lo han trabajado mucho y vamos a conversar sobre el espacio que es muy, muy relevante para elementos de comprensión de probabilidad y precisamente vamos a iniciar con esta definición de espacio muestral. ¿Okay? Recuerden que ese es uno de los conceptos de la estadística, precisamente en la que a partir de una población tomamos un pedazo de esa población y le vamos a asignar este nombre de espacio muestral que usualmente lo denotamos con la letra omega, ¿okay? Omega mayúscula. Normalmente esa es la notación que vamos a utilizar y convencionalmente cuando hablamos de espacios muestrales nos vamos a estar refiriendo precisamente a, a conjuntos, ¿verdad? Que toman una parte de la naturaleza, digamos, del evento y esa naturaleza del evento refleja solo un pedazo de esa población, por decirlo así, viene siendo como una muestra que es producto de un experimento aleatorio. Entonces, cuando trabajamos con espacios muestrales, entra en juego precisamente este otro concepto que ustedes también tienen que conocer, que es el de experimento aleatorio, ¿verdad? Para poder ir empezando a hablar de que existe la incertidumbre o de que existen elementos o que existen fenómenos que vamos a poder modelar, pero que va a existir cierta incertidumbre o cierto error aleatorio. Entonces, básicamente, ese experimento aleatorio lo vamos a considerar como como un evento o como un procedimiento, ¿verdad? Ustedes lo pueden tomar ahí en cuenta como gusten, pero podemos entenderlo, ¿verdad? Eso sí es importante, como un procedimiento repetible. Normalmente cuando se genera un experimento, una persona lo crea, digamos, ese experimento, y cualquier otra persona científica, ¿verdad? O persona que genere el análisis, también puede repetir ese procedimiento porque existe una serie de reglas y de escenarios que, que se tienen básicamente, que se pueden generar nuevamente, ¿verdad? Las condiciones en las que el experimento está ocurriendo son condiciones en las que cualquier otra persona puede generar. Entonces, así, personas independientes o personas científicas o académicas independientes pueden
generar el mismo estudio en múltiples lugares porque existe todo un procedimiento que permite generar la repetición, ¿verdad? Y que pueda ser replicable o que pueda existir la replicabilidad del estudio. Y los experimentos aleatorios normalmente pueden tener resultados inciertos. Digamos que cuando ustedes generan un estudio, quizás en un país el estudio ha generado ciertos resultados, sin embargo, al irse a otro lugar, digamos en otro país, que no necesariamente se haya adaptado el experimento, puede ser que los resultados sean inciertos en un momento particular, ¿verdad? Lo que sí es claro de que existen, si existen hipótesis precisamente que nos llevan a pensar de que el experimento es repetible, entonces todo eso debería replicarse de la misma forma en que sucede en un lugar, debería también replicarse en otro lugar. Entonces nosotros vamos a ir acercándonos precisamente de los experimentos, ¿verdad? Digamos, si ustedes tienen toda una población, de esa población, entonces vamos a tomar una parte que le vamos a llamar esa muestra o ese espacio muestral, y a partir de aquí, en esa muestra es donde aplicamos el experimento. Si este espacio muestral es un representante adecuado de toda esta población, de la población mayor, entonces claramente el experimento aplicado a esta muestra, los resultados pueden ser generalizables a la población. No todo el tiempo los experimentos nos permiten generalizar los resultados, puesto que va a depender de este espacio muestral, de que también esté tomado. Entonces, si ustedes observan, el, el espacio muestral es un elemento importantísimo para nuestro trabajo y seleccionar ese espacio es fundamental para poder tomar decisiones en inferencia estadística. Entonces, recuerden, en este caso, entonces, espacios muestrales y experimentos están completamente asociados porque a través de experimento podemos interpretar resultados, ¿verdad? Interpretar resultados que pueden ser generalizables a la población y que nos permitan tomar decisiones. Entonces, obviamente, cuando entra experimento en juego, entonces ahí entra el azar, ¿verdad? Que la idea es que vamos a tomar una muestra aleatoria de todo este grupo, ese espacio muestral va a ser aleatorio y nos va a permitir entonces en ese grupo generar el experimento y así interpretar resultados. Los resultados se interpretan en términos de probabilidad, de que es probable, ¿verdad?, que algún resultado en particular ocurra en el evento o que cierto evento ocurra con cierta probabilidad en esta muestra que estamos tomando, en ese espacio muestral. ¿Okay? Entonces vean que a partir de ahí, por eso es súper relevante poder tener muy claro cómo desde la probabilidad los espacios muestrales pueden significar un elemento fundamental para la interpretación. ¿Ok? Los espacios muestrales, ¿verdad?, que estamos hablando aquí, los espacios pueden ser de ciertas formas, digamos, esos espacios uno los puede generar de ciertas formas. Pueden ser finitos, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad específica, por ejemplo, de unidades que pertenecen a ese espacio muestral y entonces lo declaramos como finito. También puede ser, ya sea que sea finito, pero puede ser infinito, pero que sea infinito contable para poder determinar precisamente las unidades que van o que están conformando ese espacio. Voy a borrar aquí que no quedó muy bien. Ok, entonces recuerden, hay varias opciones. Ese espacio puede ser infinito contable, o también puede ser infinito no contable. Ok, para todos estos espacios muestrales
hay formas específicas de poder llegar a una interpretación utilizando la estadística y la probabilidad. Por ejemplo, les voy a contar. Si ustedes tienen, por ejemplo, imagínense en un contexto donde ustedes trabajan en estadística y trabajan en estadística aplicada a, digamos, a la ecología. Entonces, normalmente, muchos de los contextos donde se trabajan, por ejemplo, supongan que ustedes tienen un bosque, digamos, voy a marcar aquí un bosque, digamos que ese bosque está delimitada por un área. En ese bosque hay una serie de unidades que ustedes quieren estudiar. ¿Verdad? Digamos que está 1, 2, 3, 4, 5 unidades ahí que ustedes quieren estudiar. Sin embargo, imagínense que estas unidades que ustedes quieren contar están en un bosque y estas unidades son conejos. Y nosotros queremos saber cuántos conejos hay en una determinada área en un bosque. Esa es una pregunta, ¿verdad? Muy utilizable en estadística aplicada a la ecología porque normalmente en muestreo a veces necesitamos conocer sobre la cantidad de población animal que hay en un lugar porque ahora eso puede significar que tengan que tomarse decisiones para saber si una población, por ejemplo, se está extinguiendo o si una población está creciendo exageradamente y puede afectar ciertas siembras, ¿verdad? O sembradíos de cierto producto. Entonces, el hecho de poder conocer ese espacio muestral, ¿verdad? Y saber cuántas unidades están allí presentes, no necesariamente podemos ir y tomar cada uno de los unidades que están en el bosque y decir, bueno, hay 3 millones de unidades ahí en ese bosque, ¿verdad? Porque ustedes tendrían que capturar todos los posibles conejos que hay en esa área para poder contarlo. Eso a nivel práctico no lo podemos hacer. Entonces ahí es donde estamos hablando de espacios que son muy grandes y que necesitamos contar. Entonces, para eso existen metodologías de probabilidad, ¿verdad? Que usan probabilidad para determinar probabilísticamente cuál sería la estimación de la cantidad de unidades, por ejemplo, en este caso conejos, que existen en un área determinada. Eso se determina precisamente con métodos de captura y recaptura. Eso es una técnica que se utiliza en probabilidad, digamos, cuando tenemos espacios muestrales en la que no podemos ir a contar uno por uno de los elementos que conforman. En esta cuestión de captura-recaptura, entonces podemos estimar la población de conejos que hay en una cierta área. O también, por ejemplo, puede aplicarse en algún lago, por ejemplo, que hay una determinada cantidad de peces y necesitamos saber cuántos peces hay en ese lago. No podemos ir a contar pez por pez para saber la población. Entonces, obviamente, vamos a utilizar elementos de captura y recaptura que nos permitan llegar a ese conteo. ¿Cuáles son esas formas? Entonces, obviamente, lo que se hace es tomar, digamos, algunos de esas unidades que están en esa área, digamos, se capturan, digamos, por ejemplo, que aquí capturamos estos dos, y esos al capturarlos, se marcan, ¿verdad? Entonces, supongamos que cogemos 2 elementos de esos 5, los marcamos, ¿verdad? Los marcamos con alguna forma para saber que ya los capturamos y los volvemos a introducir al mundo o al área donde necesitan trabajar o no, donde viven, ¿verdad? Y volvemos a hacer una recaptura. Es ahí donde empieza la segunda etapa. En la segunda recaptura es posible, ¿verdad? Que podamos volver a tomar ese mismo que acabamos de introducir al grupo y quizás tomamos otro que no necesariamente está contemplado en nuestro proceso. Entonces, digamos que podríamos tomar, tomamos uno de los que ya introducimos y tomamos otro que no habíamos introducido. Entonces, poco a poco podemos ir viendo esas proporciones de captura y recaptura que nos van a permitir contar los unidades o las unidades de la muestra que conforman ese espacio muestral y que nos van a poder llevar a estimar la población total.
Entonces, por eso, vean que aquí los espacios pueden ser infinitos, pero es importante que puedan existir algunas formas que podamos contarlos. Entonces, obviamente, en este concepto de estadística, ¿verdad? De captura-recaptura, nosotros podemos saber precisamente cuánta es la población animal que está perteneciente en una determinada área de bosque o determinadas área también, ¿verdad? Donde necesitemos estudiar. Estos elementos de captura y recaptura se generan con probabilidad, ¿verdad? Es probable que uno pueda decir, es probable que la estimación de cierta población animal sea la siguiente por determinados métodos. Normalmente, para este tipo de análisis se utiliza la distribución geométrica, que vamos a ver más adelante en las siguientes clases. Entonces, con distribución geométrica podemos aplicar estos procedimientos para contar la cantidad de poblaciones en un grupo, que no necesariamente podemos ir etiquetando una por una la unidad existentes en el área determinada. Y así nosotros también podríamos aplicar estas técnicas de recaptura y captura, por ejemplo, a determinar en el contexto de los casos sobre COVID, por ejemplo, ustedes han escuchado que también ha existido casos y tal vez lo han experimentado, que hay casos de personas que tienen COVID y que son asintomáticos. Entonces, esas personas asintomáticas no necesariamente ingresan al sistema de salud y son registrados, ¿verdad? Porque entonces, como no manifiestan síntomas, no van al hospital o al sistema de salud y por ende no son registrados como casos COVID. Entonces, hay unas técnicas de recaptura y captura que adapté con respecto a estos conteos y eso ha permitido generar una estimación específica de la cantidad de personas que realmente estarían contagiadas en un determinado momento en el país. Esa relación, por ejemplo, se puede establecer de probabilidad, con probabilidad, y uno podría decir, bueno, es probable que por cada caso que se detecte o que se registre en el sistema de salud, hay 4 que no necesariamente se registran, ¿verdad? Entonces hay una relación de 1 a 4 con cierta probabilidad. Eso, con la distribución geométrica, ha permitido también dimensionar precisamente ese espacio muestral de estimación de la cantidad de personas que realmente han tenido el virus por COVID, por ejemplo. Entonces vean que la importancia de poder entender esta situación de los espacios muestrales nos lleva precisamente a poder avanzar en probabilidad. ¿Ok? Entonces, recordando entonces hasta el momento, es importante para nuestro caso, ¿verdad? La idea es eh, juntar teoría de conjuntos con combinatoria y generar probabilidades, pero para generar probabilidades necesitamos experimentos aleatorios que tengan procedimientos replicables o repetibles sobre espacios muestrales que necesitamos determinar. Y ahí, entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando ya tenemos el espacio muestral, vamos a pasar precisamente a resultados inciertos, ¿verdad? En un momento particular, ¿verdad? Que precisamente por eso es que necesitamos generar experimentos que puedan ser replicables para que haya muchos experimentos que puedan llegar a resultados similares con muestras distintas, ¿verdad? Que eso es un elemento importante. Parte de la replicabilidad es que yo pueda utilizar el procedimiento del experimento en espacios muestrales distintos. Y esos espacios muestrales, ¿verdad? Como les mencionaba, pueden ser finitos, pueden ser infinitos contables, que es en el proceso en el que les estaba comentando de captura y recaptura. Y en el caso, ¿verdad? De los espacios muestrales infinitos no contables, es cuando ya digamos, las metodologías que utilizamos a nivel práctico ya se van generando dificultad de poder introducirnos en contar un espacio muestral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
que este espacio infinito no contable tendremos que transformarlo en un espacio infinito contable con límites, ¿verdad? Y con asíntotas para poder hacer que en cierta medida esos valores puedan, o el tamaño de la muestra o el espacio muestral pueda converger a un valor tal, con una técnica como las que le menciono, ¿verdad? De este estilo de captura-recaptura que nos lleve a poder contar. Entonces, este muestreo, digamos, de contar poblaciones animales, también pueden entrar dentro de espacios infinitos no contables, porque lo que hacemos con estas técnicas de recaptura y captura es lo transformamos, ¿verdad? Ese espacio lo transformamos en un espacio infinito contable y ahí donde entramos en acción con la estimación eh, de una posible cantidad de unidades que conforman el espacio muestral. Entonces, en técnica, en general, digamos, estos espacios que tenemos en que no podemos ir contar unidad por unidad son infinitos, pero no son contables directamente, pero podemos contarlos a través de alguna técnica o algún método de captura y recaptura, por ejemplo. Son solo casos particulares de que ustedes podrían tener. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, entra en juego otro elemento importante también, que, que digamos, hablamos la otra vez, la semana pasada, digo, la clase anterior, que es sobre repetición y sobre reemplazo. Ese es muy importante para efectos también de nuestro análisis. Repetición de unidades. Voy a ponerlo así, de unidades del espacio muestral. Entonces, en el caso de eso, quiere decir, digamos, que uno puede, esas unidades, digamos, dependiendo de cuál sea el contexto del problema, entonces esas unidades pueden volver a la muestra o pueden salir de la muestra una vez que ya han sido seleccionados, ¿verdad? Entonces, en contextos donde, por ejemplo, en el contexto que les mencionaba anteriormente, de captura y recaptura, vean que cuando se captura una unidad, esa unidad vuelve a su estado otra vez, la volvemos a introducir para recapturar. Entonces, eso sería eh, que existirá la posibilidad de poder volver a tomar esa misma unidad en una segunda ocasión o en una tercera ocasión, dependiendo de las veces que yo eh, genere la recaptura. Entonces, el reemplazo o la repetición es posible, digamos, en los contextos de problemas de probabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen la moneda, ¿verdad? El clásico ejemplo, y lanzan la moneda, puede ser que salga alguna cara o la otra, digamos cara 1 y cara 2. Si la vuelven a lanzar, pues puede volver a salir la cara 1, puede volver a salir la cara 2. Si ustedes ven, ahí hay repetición de las unidades de la muestra. Entonces, eso también es importante para eh, para que ustedes también lo tengan claro de que puede existir o no el reemplazo o la repetición, que son muy importantes también en el contexto del espacio. Entonces, digamos que en este contexto, cuando ustedes estén tratando de poder generar probabilidades, recuerden, es importantísimo precisamente conocer el espacio muestral y a partir de ese espacio muestral vamos a tomar subespacios o vamos a tomar subconjuntos que nos van a permitir estudiar las probabilidades y es ahí donde entran en juego, ¿verdad? Que ustedes tienen el espacio o, o tienen también un subconjunto de ese espacio. Voy a ponerlo aquí. Ahora, por eso es importantísimo que hablemos de teoría de conjunto. Entonces, ustedes pueden tener el espacio muestral total y un subconjunto de ese espacio. Cuando veamos la relación, entonces, de subconjunto, entonces aquí es donde van a entrar en juego también
lo que ustedes mencionaban con respecto a casos favorables, ¿verdad? Dentro de ese conjunto van a estar los casos favorables y los casos posibles van a estar dados por el espacio muestral. Entonces, ahí es donde empezamos a asociar precisamente que al tomar su conjunto del espacio, vamos a ir viendo casos favorables y al tener el espacio muestral total, vamos a tener los casos posibles y ese radio que, que nos denote una característica particular va a ser, digamos, esos espacios favorables entre los posibles y nos van a generar una probabilidad en particular. Por ejemplo, digamos que ustedes tengan un espacio muestral que se llama omega y ese espacio muestral es una moneda precisamente que tiene dos caras, la cara 1 y la cara 2. Y al tener esas dos caras, ¿verdad? Ese es el espacio total. Pero entonces podemos tomar un subconjunto precisamente que sea un experimento, ¿verdad? El experimento. Vamos digamos, a tomar precisamente las posibles parejas que se pueden dar en un lanzamiento de una moneda que tenga dos caras, ¿verdad? Entonces ustedes ahí, el experimento, digamos que va a ser lanzar la moneda. Ya me quedó muy mal allí. ¿Ok? Entonces el experimento nos va a permitir lanzar esa moneda y verificar, pero además verificar, digamos, que al lanzar esa moneda en dos ocasiones. ¿Ok? Entonces vean que estoy nada más poniendo una restricción para que el espacio vaya cambiando también. Entonces vamos a tomar una moneda que tiene dos caras, la vamos a lanzar en dos ocasiones y ustedes pueden generar el espacio muestral que ocurriría. Entonces, en ese nuevo espacio, digamos, voy a ponerle aquí omega 1, va a haber un conjunto de posibles relaciones que puedan existir. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo la moneda dos veces, puede ser que en una primera ocasión salga la cara 1 y en una segunda ocasión también salga la cara 1. Ustedes van a observar también que en una ocasión puede salir la cara 1 y en una segunda la cara 2. Y también podrán observar que en otro conjunto puede salir la cara 2 de primero y en una segunda ocasión puede salir la 1. O también en una cuarta ocasión puede ser que en el primer momento salga la cara 2 y en el segundo momento también salga la cara 2. Entonces, si ustedes observan, este nuevo espacio muestral está conformado por estas condiciones. En ese experimento, entonces ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4 posibles subconjuntos que van a representar ese experimento. Entonces, en ese caso, ¿verdad? El espacio muestral de observar el lanzamiento de la moneda dos veces va a estar determinado por estos cuatro subconjuntos. Y así, entonces, nosotros podemos ir viendo precisamente a partir de los experimentos cuáles son los casos favorables que vamos obteniendo a partir de la situación en que nos interese. Entonces, ahí es donde empezamos, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la cara 2 aparezca dos veces al lanzar la moneda en dos ocasiones? Entonces, si ustedes observan, si ustedes lanzan la moneda en dos ocasiones, si observan, hay un subconjunto de cuatro opciones posibles que le van a permitir obtener esa cara 2 en dos ocasiones seguidas. Entonces, por ahí es donde ya empezamos a preguntarnos cuáles son las probabilidades que están dadas en los experimentos según la ocurrencia de un evento en particular. ¿Ok? Entonces, observen que la importancia de poder tener entonces los espacios muestrales, los experimentos, y que cada experimento entonces va a establecer un espacio diferente según las condiciones en las que se desarrolle el experimento. Entonces, para eso vamos a introducir unos conceptos fundamentales
necesarios para la comprensión, digamos, de probabilidades y que son esa definición de probabilidad, digamos, desde un punto de vista matemático. La probabilidad, digamos, que la vamos a denotar con P, es una función, recuerden que cuando hablamos de función P, es una función que va a asociar los elementos del espacio omega hacia los números reales, ¿verdad? Entonces, en realidad la probabilidad, por decirlo así, la probabilidad, cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando de una función. Y esa función, el papel de esa función es asociar los elementos del espacio muestral omega al conjunto de los números reales, ¿verdad? Básicamente vamos a contar el espacio omega y lo vamos a asignar a números. Esos números entonces van a representar eh, probabilidades. Entonces esa función P, va a mantener una serie de características para que exista esa probabilidad. Tiene que mantener los siguientes axiomas. Esos axiomas son los siguientes. Recuerden que cuando hablamos de axiomas, lo asumimos como elementos verdaderos, ¿verdad? Y que normalmente parecen obvios de que ocurran. Entonces, un primer elemento en la probabilidad, ustedes van a darse cuenta que para cada evento, digamos que vamos a ponerle aquí un evento A, entonces la probabilidad de que ocurra el evento A, ¿verdad? Vamos a usar la P mayúscula, es mayor o igual a cero. Es decir, todas las probabilidades, siempre que existan, tienen que ser positivas. Eso es lo que uno de los primeros axiomas, positivas y mayores a cero. Ese es el techo de abajo. Sin embargo, tiene que existir también un techo arriba y quiere decir que la probabilidad de omega, digamos, lo más grande que puede llegar a ser es 1. Básicamente, entonces lo que está diciendo es que las probabilidades tienen que ser positivas, mayores o iguales a 0 y por supuesto no sobrepasar el 1. Entonces, eso es lo que indica estas dos axiomas. Y un tercer axioma que nos va a permitir precisamente sumar probabilidades. Entonces, si tenemos una secuencia, digamos, de eventos, ¿ok? Tenemos el evento A1, A2, hasta infinito, ¿verdad? O también le podemos poner puede ser finito, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así para que incluya ya la otra parte. Entonces, una secuencia, eso es importantísimo, ¿verdad? Tenemos esa secuencia de eventos. Y además de eventos que son disjuntos. Cuando hablamos de disjuntos, estamos hablando entonces de eventos que no comparten información entre ellos, ¿verdad? O que son eventos básicamente cuya intersección es vacía. Y eso nos permite entonces que cuando yo tengo o cuando tenemos esa secuencia de eventos, digamos que vamos a hablar de que la unión de todos esos eventos, voy a poner aquí desde igual 1 hasta infinito, la unión de todos esos eventos es lo mismo que calcular la suma de esas probabilidades de cada uno de los eventos. Y aquí es donde entra un elemento esencial para entender también por qué estamos hablando de teoría de conjuntos. ¿Ok? Observen que esta unión de eventos o la probabilidad de la unión de los eventos se transforma en una suma. Entonces, nosotros podemos unir conjuntos, pero las probabilidades son números. Entonces, no podemos unir números, ¿verdad? Los números se suman o se restan o se multiplican. Entonces, tendríamos que transformar. Observen que la probabilidad de la unión se transforma en la suma de probabilidades, ¿verdad? Si ustedes lo extienden de cierta forma, básicamente lo que tenemos es que la probabilidad de A unión A2 unión A3, ¿verdad? Extendiendo ya eso a términos
eh, por notación por extensión, observen que van a tener A1 unión con A2, unión con A3, unión con infinito. Entonces, eso se va a transformar, ¿verdad? Básicamente es que nos va a quedar, como son eventos disjuntos, entonces ustedes van a poder separar la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2 más la probabilidad del evento 3 y pueden continuar sumando hacia el infinito. Entonces observen que, muy importante, los conjuntos los podemos operar con las funciones de conjunto, ¿verdad? Con unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, y con las otras operadores que podamos ir definiendo. En cambio, cuando ya calculamos probabilidades, las probabilidades ya son números y esos números se suman. Y eso es precisamente lo que tenemos relacionado para estos tres axiomas. Entonces recuerden, las probabilidades tienen que ser mayores o iguales a 0. Como máximo, el valor que toman es 1. Y por supuesto, cuando tienen una serie de eventos y ustedes quieren calcular la probabilidad de unir todos esos eventos, entonces lo que vamos a hacer es ir sumando cada una de las probabilidades de la ocurrencia de cada uno de los eventos. Que eso es lo que menciona aquí, ¿verdad? Que vamos sumando cada una de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos eventos. Eso es parte de lo que define, digamos, la probabilidad dentro de la mezcla con teoría de conjuntos. Entonces, por eso, en las clases anteriores, ¿verdad? Es que estábamos viendo precisamente qué es lo que pasaba cuando ustedes tienen A unión B igual a B unión A, por ejemplo. Nada más aquí como una nota. Recuerden que eso en teoría de conjuntos es posible decir que un conjunto A se une con uno B, es lo mismo que tener que ese conjunto B se une con el conjunto A. Parece obvio, ¿verdad? Pero ustedes tienen que demostrarlo. ¿Ok? Entonces, a la demostración, entonces obviamente tienen que utilizar cuestiones que a ustedes les permitan decir que realmente cualquier elemento que está en la unión de A con B está también en B con A. Y cualquiera que esté en la unión de B con A también está en la unión de A con B. Entonces, esa es una demostración sencilla e importante que requerimos también para luego introducir la probabilidad de la unión de dos conjuntos. Entonces, por eso precisamente es que se los ponía precisamente para que ustedes puedan tenerlo claro y que lo puedan utilizar más adelante en, en teoría, digamos, de probabilidad. ¿Ok? Entonces, ahora mismo, en este momento, son las 10:49. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, regresamos a las 11 y continuamos hablando de teoría de conjuntos con probabilidad para que veamos unos ejemplos de cómo utilizar también las técnicas de conteo para la generación de probabilidad. ¿Sí? Aquí. Ujú. Ok, perfecto. Recording stopped.
Recording in progress. Muy bien, muchísimas gracias por estar por aquí. Continuamos con la parte de la clase. Espero que hayan podido descansar un poquito. Bueno, no será necesario, digamos, tener que resolver muchísimos ejercicios como para poder tener un dominio completo, digamos, de este tipo de cosas. Lo que sí es muy importante es que ustedes puedan centrarse, digamos, en la comprensión y en el entendimiento de los conceptos que están detrás de las probabilidades. ¿Verdad? Muchas gracias a Ana Paula, Antonio, que están por aquí, Brandon, Daniel Alfaro, Daniel Cibaja, David, Francisco, Gerald, Génesis, Ingrid, Iván, Keila, José Pablo, Joseph, Josué, James, Manrique, María Sofía, Maripaz, Michelle, gracias por continuar también, Olger, Pamela, Patsy, Priscila, Steve. Steve por ahí respondí a un correo de un ejercicio que me había enviado, cualquier cosa me cuenta si todo estaba bien. Valeria Mora y Yarlene. Así que muchísimas gracias por estar aquí en esta segunda parte de la clase también. Y vamos a continuar entonces con el planteamiento que teníamos pendiente sobre la unión de conjuntos. Ok, entonces para recordar, ¿verdad? Antes de introducir otro de las propiedades de las probabilidades, me gustaría que también recuerden la forma, digamos, de demostrar propiedades de teoría de conjuntos que luego vamos a utilizar en probabilidad. Ok, entonces, por ejemplo, ¿verdad? Lo que quiero es introducirlos a este caso, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen que A unión B es igual a B unión A, entonces, ¿verdad? Y también estas propiedades nos van a permitir decir, bueno, en un futuro nosotros podemos sumar probabilidad de A más probabilidad de B. Y podremos decir que al sumar eso es equivalente a tener probabilidad de A unión B, ¿verdad? Esa es la incógnita. ¿Ustedes qué pensarían? Eso es lo que hay que resolver. Entonces, si tenemos que sumamos la probabilidad de A, ¿verdad? Puse dos veces la A, con la probabilidad de B, ¿será eso igual a tener a la probabilidad de A unión B? Es decir, si yo tengo dos conjuntos A unión B, será equivalente a tener la probabilidad de A más la probabilidad de B. O también, si ustedes tienen probabilidad de A más probabilidad de B, será eso equivalente a tener probabilidad de B más probabilidad de A. ¿Verdad? Es decir, ¿será esa igualdad válida? ¿Podremos hacer eso? Si yo sumo probabilidad de ocurrencia de un evento A más la probabilidad de un evento B, ¿será eso equivalente a que lo sumemos B más A? La probabilidad de B más la probabilidad de A. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que irlas teniendo claras y tenemos que ir viendo de dónde sale, ¿verdad? Entonces, estos tres elementos que están por aquí tienen bastante relación entre ellos y vamos a empezar a demostrar precisamente para que ustedes también tengan presente cómo es que se van realizando estas demostraciones. Entonces, nuestro objetivo es precisamente demostrar que A unión B es equivalente a tener B unión A. Entonces, para la demostración, nosotros tenemos que tomar un elemento X arbitrario que esté dentro de A unión B y tenemos que llegar a demostrar que ese mismo X está dentro de B unión A. Entonces, el primer paso es decir, sea X un elemento
que pertenece al conjunto A unión B. ¿Ok? Entonces, por definición, voy a poner aquí implica, ¿verdad? Por definición, quiere decir que un elemento que pertenezca a unión B es un elemento que va a estar en A. Y recuerden que la definición es O, que ese elemento X va a estar en B, ¿verdad? X puede estar en A o X puede estar en B. Y ahora ustedes van a decir, bueno, por definición también ustedes podrían decir que como estos elementos son cuestiones que ya se pueden operar, digamos que se pueden manejar y manipular, yo puedo decir que el elemento está en B o está en A, ¿verdad? Porque ya esa es una propiedad de los números reales en que yo puedo manipular, ¿verdad? Las unidades. Entonces, si yo digo que X está en A o X está en B, puedo decir que X está en B o X está en A. Y ahí ustedes dirían entonces que eso implica, si X está en B o X está en A, quiere decir que X está en la unión de B con A, o B unión A. Entonces, si observan, cualquier elemento que yo me dé en B unión A, puedo ponerle un sí, solo sí, porque puedo saltar el paso de que X está en B o está en A. Pero si está en B o está en A, también puedo decirle sí, solo sí, X está en A o está en B, porque puedo darle el orden porque ya estoy manipulando números reales. Y aquí, si X está en A o está en B, quiere decir que la X o ese número, ese elemento también está en la unión. Eso quiere decir precisamente que A unión B es igual a B unión A. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden concluir que A unión B es su conjunto de B unión A, ¿verdad? Y B y A unión B también es su conjunto de B unión A. Cuando un conjunto es su conjunto del otro, y en distinto orden, ¿verdad? Cuando A es su conjunto de B y B es su conjunto de A, quiere decir que A y B son iguales. Entonces, ¿verdad? Precisamente es ahí donde A unión B es igual a B unión A. ¿Ok? Entonces vean que a nivel de teoría de conjuntos, todas esas propiedades que nosotros vamos viendo son propiedades que tienen sentido y que tienen una demostración de fondo a través de todos estos elementos que les voy marcando por aquí. ¿Ok? Esos elementos son los que nos permite decir precisamente que ustedes pueden operar A unión B y en lugar de operar A unión B pueden operar B unión A. ¿Ok? Entonces es ahí donde sale una propiedad precisamente eh, de probabilidad, ¿verdad? Una definición importante de probabilidad que ustedes también tienen que conocer y que la han usado muchas veces, y es la que nos permite sumar probabilidades de eventos. Entonces, digamos, si ustedes tienen dos conjuntos, A y B, y vamos a ponerles aquí disjuntos, quiere decir que disjuntos quiere decir que no comparten elementos, ¿verdad? En común. Entonces, si ustedes tienen esos dos elementos, van a decir que la probabilidad de A unión B, ¿a qué sería igual? Entonces, ustedes pueden decir que es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿verdad? Pero tienen que estar muy claro de que sean disjuntos, ¿verdad? Si la segunda definición, para que ustedes también la tengan presente, ¿qué pasaría si A y B no son disjuntos? Entonces hay que incorporar también una definición que nos permita manipular esa suma de probabilidades. Entonces, si ustedes tienen A y B, dos eventos no disjuntos, ¿verdad? Es decir, estos sí comparten elementos en común. Entonces, observen qué es lo que va a pasar con la probabilidad. Será la probabilidad de A unión B
igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Exactamente, ¿verdad? Ahí cuando comparten elementos en común, contaríamos un elemento dos veces precisamente. Entonces, cuando tienen esta propiedad, probabilidad de A más probabilidad de B, tendríamos que restarle para evitar, ¿verdad? Que son no disjuntos, tendríamos que restar precisamente la probabilidad de la intersección entre A y B, ¿verdad? Precisamente ese es uno de los elementos. Entonces, observen bien estas dos definiciones con respecto a cuál condición es la que estamos trabajando. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta si dice que es disjunto, no disjunto. También cuando habla de disjuntos, también son, cuando hablamos de disjuntos, también lo pueden encontrar con el término mutuamente excluyente. Y si no son disjuntos, entonces no son mutuamente excluyentes. Entonces, en general, ¿verdad? La idea es que si son disjuntos, la intersección de A con B es vacía. Y eso es importantísimo para que ustedes puedan tomar en cuenta que si necesitan calcular la probabilidad de la unión de dos eventos, dependiendo de la relación que haya entre los dos conjuntos, entonces así va a ser el cálculo de las probabilidades, ¿verdad? Si no se tocan entre ellos, yo podría decir que la probabilidad de la unión es sumar la probabilidad de A con la probabilidad de B. Sin embargo, si no son disjuntos, entonces tengo que sumar las dos probabilidades y quitarle lo que se repite, ¿verdad? Que es la intersección de A con B. Si ustedes eso lo ven con circulillos estos de diagramas de Venn, y aquí está A y aquí está B, entonces básicamente, ¿verdad? Es sumar la probabilidad de A, que es todo esto, le sumo la de B, y vean que al sumarle A con B, en el centro. Entonces, al repetir lo que está en el centro, cuando sumo, tengo que quitar una parte, la mitad de esto. Entonces, básicamente, esta intersección. Entonces, quito esa intersección o esa probabilidad de ocurrencia de esta intersección, que lo quito con esta última parte, y entonces ya me queda esa probabilidad de la unión. En el otro caso, en el primer caso no hay problema porque los eventos no se tocan entre ellos, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de que tenemos un conjunto A por un lado y un conjunto B por el otro, y no hay ninguna relación que los una. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de la unión con A con B, simplemente sumo la probabilidad de A con la probabilidad de B. ¿Okay? Entonces, por eso es la importancia, digamos, de tener presente los conceptos de probabilidad y de teoría de conjuntos para poder generar probabilidades. Y así pueden haber una serie de elementos, digamos, que ustedes pueden ir operando con distintas probabilidades. ¿Ok? Entonces, les doy un minuto para que puedan pensar a ver si tienen alguna pregunta adicional, y si no, pasamos a ver otro ejemplo. Todo claro, profe. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esto un momento y les voy a compartir otros ejercicios que quiero que también tengamos claros.
Ok, entonces, en este documento que les estoy mostrando, ¿verdad? Ahí tengo que subírselos a la página web. Eso se lo subo hoy por la tarde para que ustedes lo tengan. Ese documento tiene, me faltaba una actualización para que no se vaya con ese error tipográfico. Ese documento les va a servir también para que tengan la base para todo lo que vemos en el curso, ¿verdad? Que como ya les había mencionado. Y ahí ustedes van a poder encontrar algunos elementos que voy mencionando aquí y también algunos otros. Hay un concepto de probabilidad elemental que vamos a utilizar, ¿verdad? Que es precisamente que si tenemos un conjunto omega de todos los posibles casos y tenemos además un subconjunto E de casos favorables, entonces la probabilidad de ocurrencia de ese subconjunto E va a estar dado por el E entre omega. Esa sería, digamos, la definición de probabilidad que estamos utilizando en el contexto de frecuentista. Entonces, ustedes van a poder observar también cómo podemos utilizar, digamos, los elementos de teoría de conjuntos con combinatoria en los siguientes ejemplos que vamos a ver para que ustedes empiecen a contar. La clase de mediación virtual del lunes no la había subido a mediación, pero ahora la subo en cuanto terminemos la clase porque normalmente tarda un rato en generarse el archivo porque como duran 2 horas, entonces pesa bastante. Entonces dura un rato generándose y ya lo puedo subir. En este primer ejemplo que me gustaría compartir es, por ejemplo, ¿verdad? Que son ejemplos clásicos y sencillos en este primer momento, pero para que ustedes vayan retomando otra vez la información en el contexto del lanzamiento de una moneda. Recuerden que si ustedes tienen el lanzamiento de una moneda, el espacio omega, ¿verdad? Estaría formado por las dos caras 1 y 2. Entonces ustedes saben que si lanzan una moneda, en una ocasión la probabilidad de que salga una cara o la otra es de 1/2. Entonces ven que ahí contar es muy sencillo, porque solo tenemos dos opciones. Pero digamos, por ejemplo, si lanzan la moneda n veces, entonces la probabilidad va a ir cambiando según la cantidad de veces que se lancen. Entonces, ese lanzamiento entonces va a estar dado por una probabilidad, digamos, de 1 a la 2n, 2 a la n. También, si ustedes tienen un dado con 6 caras, ese espacio de esas 6 caras, la probabilidad de que salga cualquiera de esas caras de las 6, ustedes saben que es un caso de las 6 posibles opciones que hay. Entonces, esos son elementos muy básicos que obviamente ustedes ya conocen y que ya los pueden calcular rápidamente porque contar de entre 6 elementos posibles es más sencillo que cuando vamos teniendo mucho más. Ahora hay un caso que me gusta, digamos, es, por ejemplo, vean este caso. Ustedes tienen que escoger un número dentro de 90 posibles números. Es decir, ustedes tienen omega, su espacio de opciones son desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 90. Y en esas 5 opciones, ustedes van a escoger, perdón, de esas 90 opciones, ustedes van a escoger 5 números distintos. ¿Ok? Entonces hay 90 números y ustedes escogen 5. Entonces vamos en un lado, eh, vamos a considerar que se toma en cuenta el orden y en otra opción vamos a considerar que no es importante el orden. Entonces vean que aquí lo que vamos a tratar es de ver cuál es la probabilidad, digamos, de poder tomar esa familia de conjuntos que vamos a tener allí. Entonces, ustedes van a tomar, digamos, de esos 90, una ocasión, cogen 5. Entonces, van a tener varias combinaciones. Esas combinaciones van a estar dadas por la formulación de coger 5 elementos de los 90. ¿Ok? Entonces, vean que hay entonces 90 factorial entre 5 factorial por 85 factorial. Esa sería la cantidad de posibles
conjuntos, digamos, o subconjuntos de 5 números distintos que ustedes podrían tener. Entonces, la probabilidad de coger precisamente esos 5 distintos, o más bien esos conjuntos de 5 números distintos, estaría dada por esa ocasión en que usted coge una vez, ¿verdad? Uno de todas las posibles opciones de combinación. Entonces, digamos que en un momento usted puede escoger el 2, el 4, el 25, el 32 y el 8. Esa es una posible combinación. Pero también puede escoger otras combinaciones que estarían dadas por esas 90 factorial entre 5 factorial por 85 factorial. Entonces, vean que ahí lo que quiero es llevarlos a que ahora ya no es como el dado o la moneda, en que en la moneda tienen 2 caras y en el dado tienen 6, digamos que es lo usual, aunque hayan dados que tienen más caras, ¿verdad? Pero digamos que si tienen 6 es muy fácil contar, pero ¿qué pasa si ya nuestro espacio se va volviendo grande? Vean que ya con solo 90 números y escoger 5 de esos 90, nuestro espacio ya se vuelve bastante grande. Entonces, obviamente, las técnicas de conteo tienen que entrar allí en juego, ¿verdad? Entonces, ahí cuando tomamos 5 de 90 y como estamos tomándolo en una ocasión, entonces, obviamente, no se van a repetir números, pero sí vamos a tomar en cuenta ese orden. Ok, entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando tenemos esas 90, entonces nuestro espacio es muy amplio y la escogencia de esos números es es sencillo, ¿verdad? Escogerlos, pero vamos a tener muchísimas combinaciones. Bueno, muchísimas que están dadas por ese 90. Cualquier cosa me dice, Daniel, ¿en qué sentido la pregunta que me hace por allí, que no la termino de entender? Cualquier cosa me comenta. Digamos, profe, eso es 1 entre 90 combinatoria de 5, porque esos 5 números pueden ir en cualquier orden. O sea, es un número de 5 cifras. Es Puede ir en un, cualquier orden. en realidad es un conjunto que tiene 5 números distintos. Pero Ajá, esos 5 números pueden estar en cualquier orden y por eso es así. exactamente. Ujú, Ah, ok, ok. ujú. Nada Gracias. más, gracias más bien Daniel. Ahí recuerde que esta parte del denominador se lee combinaciones de 5 en 90, para que lo tengan también presente para las siguientes, digamos, fases. Y ahora, digamos, ahí Daniel, en esa línea, en esa misma línea, vamos a tomar en cuenta el orden, ¿verdad? Ahora vamos a tomar en cuenta el orden y vamos a considerar entonces otra formulación, ¿verdad? Porque de esos 90 números vamos a tomar 5. Entonces recuerden que cuando tenemos ese orden, considerando ese orden, entonces ahora vamos a tener que utilizar la formulación de k factorial por las combinaciones de k en n factorial. En este caso el n es 90 y el k es 5. Entonces, escoger esos números considerando precisamente, por ejemplo, si ustedes tienen el número 5, 8, 4, 20 y 10, y digamos que es otra combinación que sería diferente es que salga 8, 5 y los demás números. Entonces, el orden es 5, 8 y 8, 5 se consideran distintos. Entonces, ahí es donde se toma en cuenta en ese conteo. Al tomarlo en cuenta en ese conteo, se observan, entonces, esa probabilidad ahora va a cambiar en el denominador. Los casos van a ser 90 factorial entre 85 factorial. Entonces, eso es porque ahí ya estaríamos tomando en cuenta precisamente ese orden que no tomamos en la selección anterior. Ok, entonces aquí, en este caso, ¿verdad? Como les decía, en el primer caso, entonces, si sale en el orden 8, 5, y si el subconjunto es 5, 8, entonces ese lo consideraríamos como lo mismo. En cambio, en la segunda opción que tenemos aquí, donde
donde consideramos el orden, quiere decir que 5, 8 es distinto de 8, 5, ¿verdad? Si salieran esos conjuntos. Entonces, eso es muy importante precisamente para el conteo de los valores. Esos son dos ejercicios importantes para que ustedes vayan tomando en cuenta de cuándo tienen que utilizar una u otra forma. Ok, este es el ejercicio sobre cuál es la probabilidad de que cada personas que hayan nacido en cada diferentes del año. Entonces, aquí la idea es determinar cuál es la probabilidad de que dos personas, digan, por ejemplo, que personas en un grupo eh, hayan nacido en diferentes días de año, o lo que a veces también llamamos, es decir, cuál es la probabilidad de que dos de ustedes que están en este grupo, ¿verdad? Ustedes son ahora mismo 27 personas. Entonces, si yo preguntara, eh, ¿quiénes de ustedes, ¿verdad? No, no tienen que responder, sino si yo me pregunto, bueno, ¿quiénes de ustedes cumplen años el mismo día? Entonces, ahí podría obtener que la probabilidad de que eso ocurra es alrededor punto 5 si el grupo en el que estamos contando tiene más de 22 personas. Y eso es, digamos, esa es una idea, digamos, donde se utilizarían esas probabilidades. Ese ejercicio se los dejo para que lo puedan explorar un poco, y me interesa mucho, ¿verdad? También, aparte de que puedan explorar este ejercicio, quiero comentarles este otro particular que se utiliza el principio de conteo. Recuerdan que al principio, en la clase del 28 de marzo, mencionamos que si ustedes tienen que un experimento se puede hacer de dos formas distintas, entonces, digamos, si un experimento se puede hacer de n formas distintas y el otro experimento se puede hacer de m formas distintas, quiere decir que los dos experimentos juntos se pueden hacer de m por m formas distintas. Entonces, ese principio de conteo con combinatoria también aplica a este ejercicio que les voy a mencionar aquí, que es, ustedes tienen una urna de 20 bolas blancas, 30 rojas, 10 verdes y 40 negras. Entonces, se escogen 10 de esas bolas aleatoriamente. Y la idea es calcular la probabilidad de escoger 2 bolas blancas, 3 rojas, una verde y 4 negras bajo las siguientes condiciones. Las bolas pueden distinguirse, es decir, que están etiquetadas del 1 al 100. Entonces uno puede ver cuál es el número de la bola que uno extrae de esa urna. Y la segunda condición es que las bolas solo pueden distinguirse por color, ¿verdad? No podemos saber qué número tiene cada una de esas bolas, lo único que sabemos es el color. Entonces, en el caso A, donde podemos distinguirlas, entonces yo puedo tener etiquetadas del 1 al 100 y puedo entonces contar la cantidad de combinaciones que puedo tener al sacar 10 elementos de esas 100. Entonces, esas cantidad de elementos son las combinaciones de 10 en 100. Ese, digamos, que sería nuestro espacio. Pero ahora, entonces, vamos a suponer, ¿verdad? que las blancas están etiquetadas del 1 al 20, las rojas del 21 al 50, las verdes del 51 al 60 y las negras del 61 al 100. ¿Ok? Entonces, con eso uno puede decir, bueno, si yo tomo, vean que son 2 bolas blancas, 3 rojas, una verde y 4 negras. Entonces, voy a tomar en la primera condición 2 bolas de las 20, en la segunda condición 3 de las 30, una de las 10 y 4 de las 40. Entonces hay 40, ¿verdad? Que son negras, 10 que son verdes, 30 que son rojas y 20 que son blancas. Entonces vean que las combinaciones de coger esos elementos de allí están dadas por esas formulaciones. Entonces, aquí es donde entra en juego el principio del conteo. Cuando uno tiene los eventos E1, E2, E3 y E4, entonces digamos que yo puedo decir que conjuntamente, al coger 10 bolas y que haya, y que de esas 10, digamos, 2 se combinan dentro de las 20
3 se combinan dentro de las 30 y 1 se combinan dentro de las 10 y 4 se combinan dentro de las 40. Entonces, el producto de todas esas combinaciones es el producto, digamos, que nos va a dar el conjunto de realizar en 4 distintas formas esa extracción. Recuerden que normalmente, que en este caso lo que vamos a hacer es nada más coger 10 y esas 10 pueden repartirse según estas combinaciones. Entonces, la cardinalidad, ¿verdad? O la cantidad de posibles combinaciones que vamos a obtener es el producto de las combinaciones de 2 en 20, de 3 en 30, de 1 en 10 y de 4 en 40. Eso nos va a permitir entonces calcular la probabilidad. La probabilidad es una fracción, ¿verdad? Entre los casos que tendríamos favorables entre los casos totales o posibles. Entonces, esa fracción es la que nos va a dar la probabilidad de que ocurra precisamente la escogencia de esas 10 bolas y que dentro de esas 10 bolas puedan haber 2 blancas, 3 rojas, 1 verde y 4 negras. Eso es porque podemos identificar cuál es la bola que contiene, digamos, o cuál es el número que está en cada una de las bolas. Y luego, si no podemos distinguir entre cada una de las bolas, ¿verdad? La etiqueta de cada una, entonces vamos a solo distinguir por color. Cuando distinguimos por color, entonces nos vamos a utilizar la forma de formulación que es n más k o k más n menos 1 o las combinaciones precisamente de k en ese total, ¿verdad? Que serían las combinaciones de k en n más k menos 1. Porque aquí cuando ustedes saquen las bolas, las 10 bolas, van a ver colores iguales porque no podemos distinguir entre si una bola es igual a la otra. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que nuestro n va a pasar a ser 4, porque son 4 colores distintos que vamos a tener ahí. Recuerden que sería blanco, verde, negro y rojo. Entonces, ese 4 va a ser nuestra n y nuestra k ahora va a ser 10. Y entonces nuestro posible muestreo, digamos, de sacar esas 10 bolas, cuando no distinguimos si una bola tiene un número u otro, solo sabemos el color, entonces serían las combinaciones de 10 en 4 más 10 menos 1, o las combinaciones de 10 en 13. Ok. Y tendríamos un caso favorable de escoger esas 2 bolas porque no podemos saber precisamente cuáles son las posibles combinaciones que se van a dar. Entonces tendríamos una probabilidad de 1 entre esas combinaciones de 10 en 13, precisamente de poder seleccionar esas 10 bolas de las 90. Pero sí, de las 100, perdón. Cuando hablamos de multiplicidad, quiere decir, digamos, que ese número es una cantidad de veces, vamos a ver, n veces el otro. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen 40, entonces, por decirlo así, el 4 cabe 10 veces dentro de ese 40. Entonces, ahí es donde entra en juego la multiplicidad, que es la que dice que sea de 4 igual o más grande que 10. Precisamente esos 4 colores, digamos, caben en 100. Entonces ustedes pueden ver cuántas veces podrían caber 4 en 100 y esa sería la multiplicidad. Y de esa forma, digamos que nos permite observar, digamos, también, bueno, en este caso lo vemos a través de combinatoria. Y esa combinatoria, vean que aquí esta formulación que me parece, digamos que es lo que quiero resaltar también, es que al utilizar esta formulación de n en n más k menos 1, de las combinaciones de k en n más k menos 1, allí estamos considerando
que hay números repetidos, ¿verdad? Bueno, o que hay bolas repetidas, porque no podemos distinguir entre bolas. Lo único que podemos ver distinguir es entre colores, pero esa distinción nos la da esta formulación. ¿Okay? Ese es un ejemplo que también quiero que ustedes luego lo puedan ver con más calma y que podamos conversarlo en el futuro, digamos, con algunos otros ejercicios. ¿Ok? Entonces, si observan y según lo que hemos podido ir conversando, cada vez que nosotros pensemos en contar elementos que son parte de un conjunto más grande, tenemos que ir considerando entonces si los conjuntos se unen, si los conjuntos se intersecan o si los conjuntos, entonces si esos conjuntos también tienen alguna relación entre sí o si hay elementos que están formando parte, digamos, de la unión o de la intersección. Eso hay que considerarlo porque dependiendo de eso, entonces hay que utilizar un conteo de una forma o un conteo de otra forma. ¿Ok? Y ahora, entonces, hay algunos elementos también que me parecen, antes de finalizar la clase, que me parece importante que ustedes puedan llevarse para que retomemos el lunes 18, es, por ejemplo, que algunos eventos o algunos eventos pueden condicionar la ocurrencia de otros. Entonces, hay una definición que ustedes la tengan presente para que la utilicemos después de la Semana Santa, y es sobre considerar dos eventos o dos conjuntos A y B que van a tener, que son parte de un espacio muestral omega. Vamos a ponerlo así. De un espacio, voy a ponerlo aquí, muestral. Y el espacio es omega. ¿Ok? Esto es importantísimo. Y vamos a tomar en cuenta que yo puedo determinar la probabilidad de A condicionado a B. Entonces, con eso va a ser importante entonces la probabilidad de A condicionado, vamos a ponerlo aquí, a B, se define como, ¿ok? Y lo voy a definir aquí. La probabilidad de A dado B, esta raya que vamos a utilizar es para denotar la condición, está dado por una fracción. Recuerden que la probabilidad clásica que nosotros estamos, o la probabilidad frecuentista que estamos utilizando es que hay casos favorables entre casos posibles. Entonces, los casos posibles es la probabilidad de B y los favorables es la probabilidad de la intersección de A con B. Entonces, si ustedes observan, esta definición que estamos aquí hablando, nada más hay que agregarle aquí importante para que no se indefina, donde la probabilidad de A, perdón, la de B, esta probabilidad de B tiene que ser distinta de 0 para que no se indefina la fracción. Entonces vean que ustedes tendrían dos eventos A y B y la ocurrencia de A está condicionada a que B ocurra. Esa ocurrencia va a estar determinada por esta fracción. Esa fracción es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad total o la probabilidad de posibles casos, de casos posibles. Esto es lo que se conoce como la regla de Bayes. ¿Okay? Esta regla de Bayes es una definición que estuvo guardada mucho en el tiempo.
por ahí en los años de 1700, y luego la rescató Laplace y la rescataron para poder utilizarla en la modelación de eventos. Entonces, esta regla básicamente es que la ocurrencia de un evento está condicionada a la ocurrencia de un evento anterior. Y eso nos permite entonces poder incorporar lo que se llaman distribuciones previas o probabilidades previas o probabilidades posteriores. Y eso es importantísimo en la estadística para poder también generar inferencia. Se los menciono, ¿verdad? Porque en el futuro, cuando trabajemos un poco con esto, digamos, ustedes pueden, por ejemplo, utilizar, digamos, que estos sean, eh, que sean dos eventos A y B. Entonces, en este caso, digamos que B está condicionado a que ocurra A. Este conjunto B, normalmente, este tipo de modelado bayesiano se puede utilizar mucho en ciencias de la salud, donde uno puede tener aquí una enfermedad. Digamos que B representa una enfermedad y A representa los síntomas. Entonces, nosotros podemos determinar cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, digamos B, condicionado a que tenga los síntomas A. Entonces, aquí podemos tener síntomas y aquí podemos tener enfermedades. Y nosotros con estadística bayesiana, digamos, con estas reglas y con los teoremas que vamos a ver más adelante, podemos decir, verá, cuál es la probabilidad de que B, de que alguien tenga la enfermedad B, dado el síntoma A. Y nosotros podemos determinar cuál es esa probabilidad que está aquí para que ocurra B. Entonces, por eso es importantísimo precisamente esta regla. Se aplica muchísimo, ¿verdad? En todas las áreas. O, por ejemplo, digamos que un cliente de, digamos que un cliente en un banco vaya a pagar un préstamo que le van a dar, ¿verdad? Que vamos a llamarle pago aquí. Entonces, digamos, aquí le podemos poner características de ese cliente. Digamos, si ha pagado continuamente otros préstamos o si ha tenido, digamos, cierto ingreso económico. Entonces, por ejemplo, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que este cliente pague, ¿verdad? Que pague, dado que sus características como de ingreso económico o su historial crediticio, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que tiene ese ese historial crediticio, pueda pagar? Entonces vean que aquí es donde entran en juego muchas de las probabilidades que vamos a hacer como cálculo y como ejemplos más adelante. Esto lo podemos meter en otros modelos más complejos que se llaman redes bayesianas y podemos generar muchas redes que nos puedan ayudar a estimar cuáles son esas probabilidades. O por ejemplo, si yo les pongo a ustedes un examen, digamos, voy a poner aquí el evento B y aquí voy a poner el evento A. Entonces digamos que yo les pongo un ítem que tiene un determinado proceso cognitivo y aquí está la pregunta que yo le hago. Esa pregunta tiene un determinado proceso cognitivo. Entonces, yo lo que voy a determinar es cuál es la probabilidad de que ustedes como estudiantes puedan responder a una pregunta, dado que la pregunta requiere un proceso cognitivo particular. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir cuál es la probabilidad de que alguien responda correctamente si maneja ese proceso cognitivo. Entonces, obviamente, ahí yo tengo que determinar cuál es la probabilidad de que alguien responda correctamente si la pregunta tiene un proceso cognitivo determinado. Y eso lo determino a través de un modelo. Entonces, es ahí donde verán que por eso estamos hablando de modelos probabilísticos discretos, porque ya necesitamos ir transformando estas probabilidades en modelos en el futuro. Entonces, vean que hay múltiples aplicaciones en las que nos pueden llevar hacia esos caminos, ¿verdad? Y todas las otras cuestiones que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿verdad? Otro ejemplo que ustedes pueden tener, ¿verdad? En este contexto de probabilidad es, ¿qué pasa si, digamos, si en una región particular, digamos B, y aquí tenemos A, ¿qué pasa si en una región particular A, pero en una región particular B,
hay siembra de productos agrícolas como la piña, donde en esa región se fumiga muchísimo, ¿verdad? Donde hay productos agroquímicos que se fumigan y, y vemos precisamente que en esa región hay determinados síntomas en A de las personas, que esos síntomas pueden ser indicativos de desarrollo de cáncer, por ejemplo, en una determinada zona. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en esta región donde hay una constante fumigación de productos agroquímicos, alguien pueda desarrollar cáncer, dado que tienen determinados síntomas A? Entonces es interesantísimo porque aquí entonces empezamos con modelos probabilísticos y modelos espaciales. Y de fondo lo que está es la comprensión clarísima, digamos, de todas las probabilidades bayesianas, probabilidades frecuentistas que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, por eso, para poder pasar a todos esos modelos complejos, es muy importante que ustedes puedan tener muy claro cómo manipular estas probabilidades. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, ¿verdad? En estas 4 clases, la idea era centrar entonces la información en teoría de conjuntos, la información sobre conteo y combinatoria. Eso era importantísimo. Luego, la definición de probabilidad que estamos manejando, que hasta el momento, entonces ya vamos incorporando a ciertos elementos más enfocados, digamos, a probabilidad condicional. Pero estos 3 elementos, entonces tenemos que resolver y ponerlos en cuestiones ya de eventos más reales, digamos, y eventos también que no sean necesariamente reales, pero que sí reflejen ese determinado comportamiento. Y operar, ¿verdad?, sobre todos los procesos que hay dentro de teoría de conjuntos, dentro de conteo y la definición de probabilidad. Ok, entonces recuerden, entonces el 18 continuamos con algunos ejemplos adicionales por resolver con respecto a todo esto que estamos hablando, y recuerden que el 21 de abril van a tener el primer examen corto de estos contenidos, ¿ok? Para que también puedan ir repasando entre mañana y los días que ustedes puedan considerar que necesitan hacer algún repaso. Entonces, obviamente, ese primer examen corto del 21 lo que va a incluir es todo lo que hayamos visto hasta el lunes 18, ¿verdad? Porque el lunes 18 lo que vamos a hacer es unas prácticas y unos repasos de todo esto que hemos hablado en estas primeras cuatro clases. Y el 21, entonces la idea es que ustedes ya puedan poner en funcionamiento todos esos conocimientos que tienen hasta el momento. Y en cuanto ya se me termine de procesar esta clase, cuando la he de parar, entonces ya la subiré a la plataforma para que ustedes también la tengan y puedan repasar cualquier cosa. Por supuesto, pueden consultarme, y me alegra mucho de que podamos ya tener estas primeras clases, de que todo vaya caminando muy bien. Gracias por estar aquí también, y cualquier comentario antes de terminar pueden hacerlo ahora mismo. Profe, Adelante. la pregunta, esos exámenes cortos, bueno, yo sé que son en mediación, pero digamos, ¿son de selección única o también hay desarrollo, digamos? Sí, las dos cosas. Ah, ok, Ujú. ok. Sí, sí. Puede ser, digamos, más orientado al desarrollo, precisamente, que es lo que a mí más me gusta, ¿verdad? Todos los tipos de demostraciones que íbamos haciendo, eh, y ese tipo de cosas son las que más les voy a pedir. Listo, listo. Y profe, Ajá. y digamos, ¿esos exámenes tienen como un radio de duración o cómo va a ser? Sí, el radio de duración es el radio de la clase, para que puedan tenerlos. En teoría, digamos, pueden ser resueltos en menor tiempo, digamos, de la clase, pero yo no, mi objetivo es que puedan aprender y que puedan resolverlo bien. Obviamente,
tampoco pueden tener muchísimas horas, ¿verdad? Pero, y además como es corto, tiene que ser un examen, digamos, que se pueda responder como máximo en 1 hora de tiempo. Pero yo lo que quiero es que ustedes también puedan expresar todos sus conocimientos en ese documento, entonces posiblemente, digamos, el tiempo que les vaya a otorgar es más del tiempo que en realidad necesitan. Gracias, profe. Ujú. Ok. Y cualquier otra duda que tengan, me la pueden preguntar en el transcurso de los siguientes días y nos veríamos entonces el 18.